El sol se ponía sobre el zócalo, tiñendo el cielo de la Ciudad de México, con tonos anaranjados que contrastaban con la frialdad de los rascacielos. Lucía, una joven de 16 años, observaba el movimiento desde el exterior de la casa, el restaurante más prestigioso de la zona. Su estómago dolía de hambre y el aroma que emanaba del establecimiento hacía aún más difícil ignorar las últimas 18 horas sin alimentarse. Su cabello castaño, enmarañado por el viento, enmarcaba un rostro que, a pesar de las adversidades, mantenía una dignidad sorprendente. Vistiendo una camiseta descolorida y unos jeans desgastados, respiró profundo, reuniendo el valor para entrar en el restaurante. Sabía que sería otro intento frustrado de conseguir algo para comer, pero la persistencia era su única opción. «Disculpe, señor», dijo Lucía, acercándose tímidamente al maître. «¿Habrá sobrado algo de la cocina? Puedo ayudar a lavar platos a cambio de un plato de comida». Javier Durán, el propietario del establecimiento que pasaba por el lugar en ese momento, interrumpió bruscamente la conversación. Con su traje italiano impecable y expresión de desprecio, la examinó de arriba abajo. «Esto es un restaurante 5 estrellas, no una institución de caridad», declaró en voz alta, asegurándose de ser escuchado por los clientes cercanos. «Seguridad, acompañen a esta persona a la salida y asegúrense de que entienda que no debe regresar». Los clientes fingían no ver la escena, ocupados con sus copas de vino y conversaciones superficiales. Lucía sintió que su rostro ardía de vergüenza, pero mantuvo la cabeza en alto mientras era escoltada hacia afuera. En la acera sus piernas temblaban, no de miedo, sino de indignación ante la humillación gratuita. Al otro lado de la plaza, Alejandro Méndez, uno de los empresarios más influyentes del país, caminaba distraído. A sus 45 años, llevaba en el semblante el peso de decisiones difíciles y una creciente insatisfacción con el rumbo de su vida. Su empresa de tecnología valía miles de millones, pero él se sentía cada vez más vacío. Aquella tarde, después de otra agotadora reunión con su consejo directivo, donde fue presionado para despedir a cientos de empleados para aumentar las ganancias, Alejandro deambulaba sin rumbo. Sus pensamientos estaban tan distantes que no se dio cuenta de que el semáforo cambiaba a rojo para los peatones. Lucía, aún parada en la acera del restaurante, fue la única en notar el autobús que se acercaba a gran velocidad. Sin dudarlo, corrió en dirección a Alejandro. El tiempo pareció desacelerarse mientras ella cruzaba la plaza, su corazón latiendo con fuerza contra su pecho. «¡Cuidado!», gritó, empujándolo con toda la fuerza que pudo reunir. Alejandro se tambaleó hacia atrás, cayendo sobre un arriate de flores. El autobús pasó a centímetros de donde él había estado segundos antes, la ráfaga de viento agitando su ropa. Lucía se había raspado las rodillas en la áspera acera, pero apenas sentía el dolor. Se levantó rápidamente, preocupada por el hombre que acababa de salvar. Alejandro, aún aturdido, la miraba fijamente, comenzando a procesar lo que había sucedido. Tú salvaste mi vida», murmuró él, su voz temblando ligeramente. «Cualquier persona habría hecho lo mismo», respondió Lucía, desviando la mirada, avergonzada por la repentina atención de los peatones que ahora se detenían a observar la escena. Alejandro se levantó, sacudiendo el polvo de su carísimo traje, pero sus ojos no dejaban el rostro de la joven. Había algo en la dignidad de su porte, en la nobleza de su gesto, que lo intrigaba profundamente. ¿Cómo alguien que claramente tenía tan poco podía demostrar tanta grandeza? «¿Cuál es tu nombre?», preguntó él, aún impactado por la situación. «Lucía», respondió ella, comenzando a alejarse. «Necesito irme ahora». «Espera», llamó Alejandro, pero Lucía ya había desaparecido entre la multitud que volvía a circular por la plaza. Él permaneció allí, sintiendo que algo fundamental había cambiado en su vida en esos breves momentos. El sol continuaba su camino por el horizonte, pero para Alejandro Méndez, aquel atardecer marcaba el inicio de una nueva jornada. La mañana siguiente, encontró a Alejandro Méndez en su oficina, en el ático de uno de los edificios más altos de la Ciudad de México, pero sus pensamientos continuaban en la plaza. La imagen de Lucía no dejaba su mente,
su acto de valentía, la dignidad en su mirada y principalmente el contraste entre su generosidad y la indiferencia que había presenciado en las calles. «Necesito encontrarla, Ricardo», le dijo a su asistente personal, que lo observaba con curiosidad. Era la primera vez en años que veía a su jefe demostrar tanto interés por algo más allá de los negocios. «Señor, la Ciudad de México es enorme. ¿Cómo pretende encontrar a una joven en situación de calle?», cuestionó Ricardo, ajustando sus lentes con preocupación. «Empezaré por la plaza. Debe frecuentar esa zona», respondió Alejandro, ya poniéndose el saco. «Cancela mis compromisos de hoy». Durante las siguientes horas, Alejandro recorrió las calles del centro, conversando con vendedores ambulantes, porteros y comerciantes locales. Algunos recordaban a Lucía, la chica educada que a veces pedía comida o buscaba trabajo temporal. Nadie sabía dónde dormía o a dónde iba. Mientras tanto, Lucía había encontrado refugio temporal en un albergue cerca de la Catedral Metropolitana. Acostada en una de las camas del dormitorio colectivo, pensaba en el hombre que había salvado. Algo en sus ojos, una mezcla de tristeza y bondad adormecida, la había conmovido. «¿Por qué estás tan pensativa hoy?», preguntó doña Rosa, una señora que trabajaba como voluntaria en el albergue desde hacía décadas. «Conocí a alguien ayer», respondió Lucía vacilante. «Alguien diferente». Doña Rosa sonrió sentándose al borde de la cama. «¿Diferente cómo?». «Parecía perdido, no por estar en la calle como yo, sino por dentro, como si lo tuviera todo, menos lo que realmente importa». La tarde avanzaba cuando Alejandro, exhausto y frustrado, se detuvo frente a la casa. A través del escaparate, vio a Javier Durán supervisando los preparativos para la cena. Una idea comenzó a formarse en su mente. «Señor Durán», llamó Alejandro al entrar en el restaurante. El propietario lo reconoció inmediatamente. Después de todo, Alejandro Méndez era una figura conocida en los círculos empresariales de la ciudad. «Señor Méndez, qué honor recibirlo en mi humilde establecimiento», dijo Javier efusivo. «¿Puedo ofrecerle nuestra mejor mesa? En realidad, vine por otro motivo. Estoy buscando a una joven que estuvo aquí ayer. Su nombre es Lucía». La sonrisa de Javier vaciló. «Ah, esa chica. Lamento, pero tuve que pedirle que se retirara. Ya sabe cómo es. Tenemos que mantener ciertos estándares». «Entiendo», interrumpió Alejandro, su voz adquiriendo un tono gélido. «Entonces tal vez sea hora de repensar esos estándares. Esa joven a la que expulsó salvó mi vida ayer». Javier palideció, dándose cuenta de la magnitud de su error. Yo no sabía». «Pocos saben reconocer el valor de las personas más allá de las apariencias», respondió Alejandro. «Pero aún podemos cambiar eso». Al salir del restaurante, Alejandro vio a Ricardo cruzando la plaza apresuradamente. «Señor, encontré algo», dijo el asistente, jadeando. «Hay un albergue cerca de la catedral. Una de las voluntarias dijo que conoce a Lucía». Alejandro sintió que su corazón se aceleraba. Finalmente, un camino concreto. En el albergue, Lucía ayudaba a doña Rosa a organizar donaciones de ropa cuando escuchó voces en el pasillo. Su corazón casi se detuvo al reconocer la voz grave que había ocupado sus pensamientos desde el día anterior. «Necesito encontrarla», decía la voz. «Tengo una propuesta que hacerle». Lucía dudó por un momento, dividida entre el impulso de huir y la curiosidad que la consumía. Doña Rosa, percibiendo su agitación, puso una mano gentil en su hombro. «A veces, mi niña, el destino pone personas en nuestro camino por una razón», dijo la señora sabiamente. «La cuestión es, ¿estamos dispuestos a descubrir cuál es esa razón?» Lucía respiró profundo, reuniendo coraje. Tal vez era hora de dejar de huir y enfrentar lo que el destino había preparado para ella. Con pasos decididos, caminó hacia la puerta, lista para un encuentro que cambiaría no solo su vida, sino la de muchas otras personas. El encuentro en el albergue fue el primero de muchas conversaciones entre Lucía y Alejandro. Sentados en un pequeño café de la zona, él compartió su visión de crear un centro comunitario para jóvenes en situación de vulnerabilidad.
Los ojos de Lucía brillaban mientras él describía espacios de aprendizaje, talleres de capacitación y áreas de convivencia. «¿Pero por qué yo?», preguntó Lucía, revolviendo distraídamente su taza de chocolate caliente. «Existen personas mucho más calificadas para ayudar en este proyecto». Alejandro se inclinó hacia adelante, su mirada intensa. «Porque tú tienes algo que no se aprende en ninguna universidad, experiencia real y un corazón genuino. Tú entiendes a estos niños porque ya has estado en su lugar». La propuesta era ambiciosa. Alejandro ofrecía no solo un empleo, sino una sociedad. Lucía sería fundamental en el desarrollo del proyecto, aportando su perspectiva única a cada decisión. A cambio, él garantizaría su educación formal y un lugar para vivir. «No quiero que pienses que es caridad», aclaró Alejandro. «Es un intercambio justo. Tu experiencia e ideas son tan valiosas como mi inversión financiera». Durante las semanas siguientes, Lucía se instaló en un pequeño departamento cerca del futuro centro comunitario. Aún se sentía fuera de lugar entre los muebles nuevos y la comodidad que nunca había tenido. Pero poco a poco comenzaba a aceptar que merecía esta nueva realidad. Alejandro, por su parte, enfrentaba sus propios desafíos. En una tensa reunión con su consejo directivo, anunció que destinaría una parte significativa de sus recursos personales al proyecto social. «¡Ustedes están locos!», exclamó Carlos Mendoza, uno de los directores más antiguos. «¿Un centro comunitario? Eso va a devaluar toda la zona». «Por primera vez en años estoy completamente seguro de lo que estoy haciendo», respondió Alejandro con tranquilidad. «Nuestra empresa seguirá funcionando normalmente, pero parte de mis recursos personales se invertirán en algo que realmente puede hacer la diferencia». La noticia del proyecto se esparció rápidamente por el barrio, generando reacciones diversas. Algunos vecinos comenzaron a circular una petición contra la instalación del centro, temiendo la descaracterización de la zona. Otros, más abiertos a la idea, querían garantías de que el proyecto no atraería problemas al vecindario. Lucía enfrentaba sus propios desafíos de adaptación. En las reuniones con arquitectos y trabajadores sociales, se sentía intimidada por el vocabulario técnico y las formalidades, pero su perspectiva única siempre acababa enriqueciendo las discusiones. ¿De qué sirve tener una biblioteca hermosa si los niños no se sienten cómodos para entrar en ella?, cuestionó durante una reunión de planificación. «Necesitamos pensar en espacios que acojan, no que intimiden». En una tarde particularmente tensa, Alejandro encontró a Lucía sola en la obra del centro, sentada en medio de los escombros de lo que sería la futura área de convivencia. «A veces me pregunto si soy capaz de hacer esto», confesó ella, mientras él se sentaba a su lado. «¿Y si decepciono a todas estas personas? ¿Y si te decepciono a ti?». Alejandro sonrió gentilmente. «¿Sabes qué vi aquel día en la plaza? A alguien que, aún no teniendo nada, fue capaz de arriesgarlo todo para ayudar a un extraño. Esa persona no sabe decepcionar». Mientras conversaban, un grupo de niños se acercó a la obra, curiosos por el movimiento. Lucía inmediatamente se levantó, yendo a hablar con ellos. Con naturalidad les explicó el proyecto, haciendo que sus ojos brillaran con las posibilidades que el centro traería. «¿Ves?», comentó Alejandro, observando la escena. «Ya estás transformando vidas». Al final de esa semana, Lucía tuvo una idea: organizar un día de puertas abiertas para que la comunidad conociera el proyecto. Al principio, Alejandro dudó, preocupado por la reacción de los vecinos más resistentes, pero el entusiasmo de ella era contagioso. «La gente teme lo que no conoce», argumentó Lucía. «Vamos a mostrarles que no somos una amenaza, sino una oportunidad de hacer que el barrio sea aún mejor». Mientras planeaban el evento, Lucía no podía dejar de pensar en cómo su vida había cambiado en tan poco tiempo. De niña de la calle a parte fundamental de un proyecto transformador. El miedo aún existía, pero ahora era superado por algo mucho más fuerte: esperanza. El día de puertas abiertas del centro comunitario amaneció soleado, pero Lucía apenas había podido dormir la noche anterior. Sus manos temblaban ligeramente mientras arreglaba las últimas flores en los jarrones de la entrada. Alejandro,
Percibiendo su ansiedad, se acercó con 2 tazas de café. ¿Nerviosa?, preguntó extendiéndole una de las tazas. Un poco, admitió Lucía, soplando el café caliente. Es que hoy tiene que salir bien. Necesitamos mostrar que este lugar puede ser un punto de luz, no de problemas. El evento comenzaría a las 10, pero desde temprano ya se notaba un movimiento diferente en la calle. Algunos vecinos pasaban despacio, mirando con curiosidad la fachada reformada del antiguo galpón. Otros se detenían a leer los carteles que anunciaban las futuras actividades del centro. Entre los primeros visitantes estaba doña Carmen, presidenta de la Asociación de Vecinos y una de las voces más críticas al proyecto. Su expresión era de escepticismo mientras examinaba cada detalle de las instalaciones. ¿Y cómo pretenden garantizar la seguridad del vecindario?, cuestionó ella después de la presentación inicial. Lucía respiró profundo antes de responder. Doña Carmen, este centro no será solo un lugar para los niños y jóvenes, sino un espacio de transformación para todo el barrio. Queremos que usted y todos los vecinos sean parte de él. La respuesta tomó por sorpresa a doña Carmen. Era la primera vez que alguien la invitaba a participar activamente en un proyecto social en la zona. Poco a poco, su postura comenzó a cambiar. Mientras tanto, Alejandro conducía a un grupo de empresarios locales por el espacio, explicando cómo podrían involucrarse, ofreciendo prácticas y oportunidades de trabajo para los futuros alumnos del centro. Entre ellos estaba Víctor Alvarado, dueño de una cadena de supermercados y conocido por su influencia en la zona. «Muy bonito tu proyecto, Méndez», comentó Víctor con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «¿Pero no crees que estás, desperdiciando tu potencial con esto? Hay tantas inversiones más lucrativas». El verdadero desperdicio, Alvarado, es tener recursos y no usarlos para hacer la diferencia, respondió Alejandro, manteniendo el tono cordial pero firme. La tensión entre los dos era palpable, y Lucía, que observaba la escena desde lejos, se dio cuenta de que acababan de hacer su primer adversario poderoso. Víctor Alvarado era conocido por no aceptar bien los enfrentamientos a sus puntos de vista. El momento más conmovedor del día llegó cuando un grupo de niños del barrio, traídos por sus madres, llenó el futuro espacio de recreación con risas y juegos. Lucía organizó una ronda de cuentos y pronto estaba rodeada de pequeños oyentes atentos. ¿Saben por qué este lugar es especial?, preguntó a los niños. Porque aquí todos tienen derecho a soñar. Y los sueños, cuando se comparten, tienen más fuerza para convertirse en realidad. Alejandro, observando la escena, sintió que sus ojos se humedecían. La transformación de Lucía era evidente, de la chica tímida que encontró en la plaza a la joven líder natural que cautivaba a todos con su autenticidad. Al final de la tarde, cuando los últimos visitantes se despedían, doña Carmen buscó a Lucía nuevamente. Su semblante había cambiado completamente. «Muchacha», dijo tomando las manos de Lucía, «creo que juzgué mal este proyecto. ¿Cómo puedo ayudar?». Fue en ese momento que Lucía tuvo otra de sus brillantes ideas. Crear un consejo comunitario para el centro, incluyendo a vecinos, comerciantes y familias de los futuros niños atendidos. La sugerencia impresionó tanto a doña Carmen como a Alejandro. «¿Ves?», comentó Alejandro después, cuando estaban organizando los últimos detalles del día. «Acabas de transformar a nuestra mayor crítica en aliada». Lucía sonrió, cansada pero feliz. A veces todo lo que la gente necesita es sentirse parte de algo más grande que ellos mismos. El día había sido un éxito, pero tanto Lucía como Alejandro sabían que esta era solo la primera batalla de muchas que vendrían. Víctor Alvarado no era el tipo de hombre que se rendía fácilmente, y su oposición al proyecto era solo el comienzo de los desafíos que tendrían por delante. Aún así, algo había cambiado ese día. El centro había dejado de ser solo un proyecto en papel para convertirse en una realidad tangible en la mente de las personas. Y, más importante, comenzaba a ganar defensores donde antes solo había críticos. Las semanas posteriores al día de puertas abiertas trajeron una intensa rutina de trabajo. El centro comunitario comenzaba a tomar forma, con las obras avanzando rápidamente. Lucía dividía su tiempo entre supervisar las actividades
y asistir a las clases del sistema abierto, determinada a completar sus estudios. En una tarde lluviosa, mientras organizaba documentos en la oficina temporal del centro, Lucía encontró un sobre dirigido al proyecto. Dentro había una generosa donación anónima y una nota simple, para ayudar a construir sueños. La caligrafía era elegante y vagamente familiar. «Alejandro, mira esto», llamó ella, mostrando el sobre. «Es la tercera donación anónima este mes, siempre con el mismo tipo de mensaje». Alejandro examinó el sobre con curiosidad. Tal vez alguien que quiera ayudar sin llamar la atención. Eso es más común de lo que imaginas en el mundo de la filantropía. El misterio de las donaciones anónimas, sin embargo, pronto sería eclipsado por un desafío mayor. Víctor Alvarado, el empresario que se había opuesto al proyecto el día de la inauguración, comenzó una campaña velada contra el centro, presionando a otros empresarios para que no apoyaran la iniciativa. «Está difundiendo rumores sobre mala gestión de los recursos», informó Ricardo, el asistente de Alejandro, durante una reunión de emergencia. Algunos socios potenciales ya han cancelado sus promesas de apoyo. Lucía notó la preocupación en el rostro de Alejandro. «No podemos dejar que destruya todo lo que hemos construido», dijo ella determinada. «Debe haber una razón para tanta resistencia». Fue doña Carmen quien trajo la pieza que faltaba en el rompecabezas. Durante una reunión del Consejo Comunitario, reveló que Víctor Alvarado tenía planes de construir un centro comercial en la zona. El terreno del centro sería perfecto para el estacionamiento del centro comercial, explicó la líder comunitaria. Llevaba meses negociando la compra antes de que ustedes aparecieran. La revelación trajo una nueva perspectiva al conflicto, pero también una idea para Lucía. Si el problema de Víctor era comercial, tal vez la solución también podría serlo. ¿Y si transformáramos parte del centro en un espacio de formación profesional orientado al comercio?, sugirió ella durante una cena con Alejandro. Podríamos capacitar a jóvenes para trabajar en el futuro centro comercial. Sería bueno para todos. Alejandro sonrió, admirando una vez más la capacidad de Lucía para encontrar soluciones creativas. «Sigue sorprendiéndome», dijo él, orgulloso. Mientras tanto, Javier Durán, el propietario de la casa que había humillado a Lucía meses atrás, continuaba enviando sus donaciones anónimas, consumido por el remordimiento. Observaba de lejos el desarrollo del proyecto, sorprendido por la transformación que veía ocurrir no solo en el espacio físico, sino en las personas involucradas. En una tarde particularmente agitada, Javier finalmente reunió el valor y fue hasta el centro. Lucía lo reconoció inmediatamente, pero su corazón ya no cargaba el peso de aquella humillación pasada. «Señorita Lucía», comenzó él, visiblemente nervioso. «Yo vine personalmente». «Fueron usted las donaciones anónimas, ¿verdad?», interrumpió ella suavemente, reconociendo finalmente la caligrafía de las notas. Javier asintió, avergonzado. «No sabía cómo acercarme después de lo que hice, pero viendo todo esto», gesticuló hacia el centro en construcción, «me di cuenta de que necesitaba hacer más que solo enviar dinero». Lucía lo condujo por el espacio, mostrándole las instalaciones y explicando los proyectos futuros. Al llegar a la futura cocina industrial, los ojos de Javier brillaron. «Sabe», dijo él, «siempre soñé con enseñar gastronomía, no solo los platos refinados de la casa, sino el verdadero arte de cocinar que aprendí con mi abuela en Puebla». «Creo que acabamos de encontrar a nuestro profesor de cocina», sonrió Lucía, extendiendo la mano hacia Javier. La noche caía sobre el centro cuando Alejandro encontró a Lucía sentada en la escalera de la entrada, pensativa. «¿Un día intenso?», preguntó él sentándose a su lado. «Estaba pensando en cómo da vueltas la vida», respondió ella. «Hace unos meses yo era solo una niña con hambre en la puerta de un restaurante. Ahora el mismo hombre que me echó va a enseñar a otros jóvenes a cocinar». Alejandro tomó su mano en un gesto de cariño paternal que se volvía cada vez más natural entre ellos. ¿Sabes qué demuestra esto? Que todos pueden cambiar cuando les damos la oportunidad. Lucía apoyó la cabeza en el hombro de él, sintiéndose por primera vez en mucho tiempo verdaderamente en paz con su pasado. Las sombras aún existían, pero ahora servían solo para hacer que la luz
brillara aún más fuerte. El otoño llegó trayendo nuevos desafíos para el centro comunitario. Con la proximidad de la inauguración oficial, la presión aumentaba, al igual que la atención de los medios locales. Fue en una de esas agitadas mañanas que el diputado estatal Roberto Garza apareció sin previo aviso para una visita. «Señor Méndez, qué proyecto extraordinario», exclamó el político, mientras recorría los pasillos ya casi terminados. «Es exactamente el tipo de iniciativa que necesitamos valorar». Alejandro y Lucía intercambiaron miradas discretas. La reputación de Garza lo precedía. Era conocido por transformar causas sociales en plataforma política. Su presencia allí, a pocos meses de las elecciones, no era coincidencia. Después de la visita guiada, el diputado fue directo al grano. Ofreció una donación sustancial al centro, lo suficiente para garantizar su funcionamiento por 2 años. A cambio, quería asociar su imagen al proyecto, con derecho a poner su nombre en la fachada y participar en las principales decisiones. «Piénsenlo bien», argumentó él, sonriendo ampliamente. «Con mi influencia, podemos transformar esto en un modelo para todo el Estado. Imaginen cuántas vidas podríamos impactar». Alejandro pidió algunos días para considerar la propuesta, pero Lucía conocía bien esa mirada en sus ojos. Había algo que lo incomodaba profundamente. Esa noche, después de que todos se habían ido, los dos conversaban en la terraza del centro, observando las luces de la ciudad. «La propuesta del diputado resolvería nuestros problemas financieros», ponderó Lucía, aunque su voz traicionaba su propia vacilación. «Sí», respondió Alejandro pensativo, «pero ¿a qué costo? Transformar el centro en un proyecto político significaría perder nuestra independencia, nuestra esencia». Lucía sonrió recordando algo. «¿Sabes qué aprendí en las calles? Que a veces lo que parece una ayuda puede ser una trampa. La gente raramente da algo sin esperar mucho más a cambio». La conversación fue interrumpida por una llamada telefónica de Ricardo, el asistente de Alejandro. Víctor Alvarado había logrado bloquear algunas asociaciones importantes más y el cronograma de inauguración estaba amenazado. «Tal vez el diputado sea nuestra única opción», suspiró Alejandro después de colgar el teléfono. «O tal vez sea hora de confiar más en las personas que realmente creen en el proyecto», respondió Lucía, una idea comenzando a formarse en su mente. En los días siguientes, ella organizó una serie de encuentros con pequeños empresarios locales, familias del barrio e incluso exhabitantes de la calle que conocía. La propuesta era simple: en lugar de depender de grandes donaciones, crear una red de apoyo comprometida con contribuciones menores, pero regulares. «Es como una colcha de retazos», explicó ella a Alejandro. «Cada pequeño pedazo puede parecer insignificante solo, pero juntos forman algo hermoso y resistente». La idea comenzó a ganar fuerza. Javier Durán, además de ofrecer clases de cocina, se comprometió a proporcionar comidas para los eventos del centro. Doña Carmen movilizó a la asociación de vecinos para crear un sistema de apadrinamiento de niños. Incluso algunos empleados de la empresa de Víctor Alvarado comenzaron a ofrecerse como voluntarios discretamente. «¿Ves?», dijo Lucía, mostrando a Alejandro la lista creciente de apoyo. «No necesitamos vender nuestra alma para sobrevivir». La decisión de rechazar la oferta del diputado Garza no fue fácil, pero cuando Alejandro finalmente comunicó su respuesta, sintió que un peso enorme se quitaba de sus hombros. «Usted está cometiendo un error», advirtió el político, su sonrisa cordial desapareciendo. «Sin apoyo político, proyectos como este raramente sobreviven». «Tal vez», respondió Alejandro serenamente, «pero preferimos construir algo verdadero, aunque sea más difícil». Esa tarde, mientras observaba a un grupo de jóvenes ayudando a pintar las paredes del centro, Alejandro compartió con Lucía una revelación personal. «Sabes, pasé la vida entera creyendo que el éxito significaba tener más dinero, más poder, más influencia. Ahora entiendo que a veces significa tener menos, pero tener lo correcto». Lucía sonrió, tomando un pincel para ayudar en la pintura. «Y a veces significa simplemente tener el coraje de creer en las personas correctas». El sol se ponía en el horizonte,
pintando el cielo de la Ciudad de México con tonos de naranja y rosa. En el centro comunitario, las luces comenzaban a encenderse, una a una, como estrellas naciendo al inicio de la noche. Era un recordatorio silencioso de que la verdadera luz viene de adentro, de las pequeñas acciones y elecciones que hacemos todos los días. Una lluvia fina caía sobre la Ciudad de México esa noche, cuando Lucía encontró a Alejandro todavía trabajando en su oficina en el centro comunitario. Sobre su escritorio, decenas de fotografías antiguas estaban esparcidas, registros de su vida que raramente compartía. «No sabía que aún estabas aquí», dijo Lucía, entrando silenciosamente en la oficina. Alejandro levantó los ojos de las fotografías, una sonrisa cansada en su rostro. «Solo estaba revisando algunos recuerdos. ¿Sabes qué día es hoy?». Lucía negó con la cabeza, sentándose en la silla frente al escritorio. «Hace exactamente 20 años que abrí mi primera empresa», continuó él tomando una de las fotos. «Era solo una pequeña oficina de desarrollo de software, pero yo tenía tantos sueños». En la fotografía, un Alejandro más joven sonreía frente a una puerta modesta, al lado de una mujer de expresión gentil que Lucía no conocía. «¿Su esposa?», preguntó ella suavemente. «Mariana», respondió él, la voz cargada de emoción. «Era maestra. Siempre creyó que la educación era la clave para transformar el mundo. Cuando enfermó, me hizo prometer que nunca olvidaría usar nuestro éxito para hacer la diferencia». Lucía sintió que su corazón se encogía. Era la primera vez que Alejandro hablaba sobre su difunta esposa. «¿Fue por eso que aceptaste crear el centro? ¿Por ella?». Alejandro se quedó en silencio por un momento, organizando sus pensamientos. «No exactamente. Durante años me sumergí en el trabajo, construyendo un imperio, pero olvidando la promesa que hice. Hasta aquel día en la plaza». Lucía se acercó, tomando otra fotografía del escritorio. En ella, un Alejandro aún más joven abrazaba a una niña pequeña. «Nuestra hija Sofía», explicó él con la voz entrecortada, «tendría tu edad hoy». El silencio que siguió fue llenado solo por el sonido de la lluvia contra las ventanas. Lucía sintió que era su turno de compartir. «Sabes, nunca le conté a nadie cómo terminé en las calles», comenzó ella, su voz casi un susurro. «Mi madre era muy joven cuando me tuvo, prácticamente una niña. Intentó criarme sola, pero la vida fue muy dura con ella. Un día, simplemente no pudo más». Alejandro extendió la mano sosteniendo la de ella sobre el escritorio. «Durante años me culpé», continuó Lucía. «Pensé que no era lo suficientemente buena, que había hecho algo mal. En las calles aprendí a construir muros a mi alrededor, a no confiar en nadie. ¿Y ahora?», preguntó Alejandro suavemente. «Ahora entiendo que algunas personas son como esa lluvia allá afuera», respondió ella, mirando por la ventana. «Pueden lastimar cuando caen, pero también traen vida y renovación». Alejandro sonrió, reconociendo en las palabras de ella una sabiduría que iba mucho más allá de su edad. «¿Sabes qué más solía decir Mariana?», comentó él, guardando cuidadosamente las fotografías. «Que a veces Dios pone personas en nuestras vidas no para llenar un vacío, sino para enseñarnos que aún podemos amar de una forma diferente». Lucía sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. «Como un padre, como una familia», corrigió él gentilmente, «una que elegimos construir». En ese momento, escucharon voces animadas provenientes del pasillo. Era el grupo de jóvenes que asistía a las clases nocturnas de Javier, saliendo de la cocina experimental. «Ven», llamó Lucía levantándose, «vamos a ver qué aprendieron hoy». En la cocina encontraron a Javier enseñando a los alumnos a hacer conchas. El aroma de masa fresca llenaba el ambiente, mezclándose con el olor del café recién hecho. «Ah, llegaron en el momento justo», exclamó Javier, su acento poblano más pronunciado cuando estaba emocionado. «Lucía, Alejandro, tienen que probar esto». Mientras saboreaban las conchas aún calientes, Alejandro observaba cómo Lucía interactuaba naturalmente con los jóvenes, cómo su presencia iluminaba el ambiente. Se dio cuenta de que, sin darse cuenta, ella estaba realizando el sueño de Mariana: transformar vidas a través de la educación y el amor. La lluvia afuera comenzaba a disminuir,
y a través de las ventanas empañadas de la cocina podían ver las primeras estrellas apareciendo en el cielo nocturno. Era como si el universo conspirara para hacer ese momento aún más especial. «Por la familia», dijo Alejandro, levantando su taza de café en un brindis improvisado. «Por la familia», respondieron todos al unísono, sus voces mezclándose con las risas y el tintineo de las tazas. La semana de la inauguración oficial del centro comunitario comenzó con una atmósfera de expectativa en el aire. Las instalaciones estaban prácticamente listas, los programas estructurados y la comunidad local ya demostraba gran entusiasmo por el proyecto. Sin embargo, Víctor Alvarado tenía otros planes. En una mañana agitada, mientras Lucía coordinaba los últimos preparativos para la ceremonia de inauguración, Ricardo irrumpió por la puerta de la oficina, sin aliento. «Lucía, tienes que ver esto», dijo extendiendo el periódico local. El titular era claro y devastador. «Escándalo en proyecto social. Denuncias de irregularidades en el centro comunitario Méndez». El artículo, claramente tendencioso, sugería mala gestión de los recursos y cuestionaba la capacidad de una ex habitante de la calle para ocupar un cargo de liderazgo. «¿Cómo pudieron?», susurró Lucía, sus manos temblando al sostener el periódico. Alejandro llegó minutos después, ya consciente de la situación. Su semblante estaba serio pero determinado. «Víctor Alvarado está detrás de esto», afirmó. «Logré confirmar que tiene conexiones con el dueño del periódico». Lucía se sentó, sintiendo el peso de las palabras impresas. «Tal vez tengan razón. Tal vez no esté calificada para esto». «Detente», interrumpió Alejandro firmemente. «Es exactamente lo que quieren, hacernos dudar de nosotros mismos. Pero ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a transformar este ataque en nuestra mayor victoria». En las horas siguientes, una extraordinaria demostración de solidaridad comenzó a tomar forma. Javier Durán fue el primero en manifestarse, concediendo una entrevista emotiva donde reveló su propia historia con Lucía y cómo ella lo había ayudado a redescubrir el verdadero significado de su trabajo. Doña Carmen movilizó a la Asociación de Vecinos, organizando una carta abierta en defensa del centro, firmada por cientos de personas del barrio. Los alumnos de las clases nocturnas iniciaron una campaña en las redes sociales, compartiendo sus experiencias positivas. «Necesitamos hacer más», dijo Lucía después de una reunión de emergencia. «Necesitamos mostrar que no tenemos nada que ocultar». Fue entonces cuando tuvo una idea audaz: invitar a Víctor Alvarado a una visita personal al centro. Al principio, Alejandro dudó, preocupado por las intenciones del empresario, pero finalmente accedió a la estrategia. Para sorpresa de todos, Víctor aceptó la invitación. En una tarde lluviosa, llegó al centro, su traje impecable contrastando con la sencillez del ambiente. «Señor Alvarado», saludó Lucía, extendiendo la mano. «Bienvenido a nuestro centro comunitario». La visita comenzó tensa, con Víctor haciendo preguntas incisivas sobre el presupuesto y la gestión. Pero a medida que recorrían las instalaciones, algo comenzó a cambiar. En la cocina experimental, encontraron a un grupo de jóvenes aprendices preparando un banquete para un evento benéfico. «Esta receta», murmuró Víctor probando uno de los platillos, «me recuerda a mi abuela. Es una antigua receta oaxaqueña», explicó uno de los jóvenes alumnos orgulloso. «El chef Javier nos la enseñó. En la biblioteca, una señora mayor leía cuentos a un grupo de niños. «Señor Víctor», exclamó ella reconociéndolo, «¿se acuerda de mí? Doña Lupita, trabajé en su casa durante años». El empresario se detuvo, visiblemente afectado por el encuentro. Lucía observó un cambio sutil en su expresión. «¿Por qué estás haciendo esto?», preguntó finalmente a Lucía cuando estaban a solas. «¿Por qué te importa tanto?». «Porque cada persona aquí tiene una historia, señor Alvarado, incluso usted, y todas ellas merecen una oportunidad de ser reescritas». Víctor se quedó en silencio por un largo momento, observando el movimiento en el patio a través de la ventana. Niños jugaban, ancianos conversaban en los bancos, jóvenes estudiaban en grupos. «Sabes», comenzó él, su voz más suave que lo habitual, «cuando comencé mi cadena de supermercados, también venía de las calles. Nadie creía en mí.
Tal vez me olvidé de eso en el camino. Al día siguiente, un nuevo titular sorprendió a todos. Víctor Alvarado anunciaba una alianza con el centro comunitario, incluyendo un programa de prácticas en su cadena de supermercados y la donación de un terreno adyacente para futuras expansiones. ¿Cómo lograste esto?, preguntó Alejandro admirado. Lucía sonrió mirando por la ventana el atardecer que teñía el cielo de la Ciudad de México. A veces todo lo que las personas necesitan es que les recuerden quiénes son realmente. La noche anterior a la inauguración oficial del centro comunitario, una energía especial flotaba en el aire. Las luces permanecían encendidas mientras se finalizaban los últimos preparativos. Lucía caminaba por los pasillos, verificando cada detalle, su corazón rebosante de emoción al ver cómo todo se había transformado. En la cocina experimental, Javier y sus alumnos preparaban un elaborado buffet para la ceremonia del día siguiente. El aroma de platillos frescos se esparcía por el ambiente, mezclándose con las risas y conversaciones animadas de los jóvenes aprendices. «Lucía», llamó Javier, orgulloso, «ven a probar nuestro menú especial». Los muchachos crearon platillos que mezclan alta cocina con sabores de la comida callejera. Uno de los alumnos, Pedro, presentó su creación, una reinterpretación sofisticada del tradicional taco al pastor. «Me inspiré en las historias que cuentas sobre tu vida en las calles», explicó. «Quería mostrar que podemos transformar experiencias difíciles en algo extraordinario». Lucía sintió que sus ojos se humedecían al probar el platillo. Era más que comida. Era una historia de transformación servida en un plato. En el auditorio, doña Carmen coordinaba a un grupo de voluntarios que organizaba las sillas para la ceremonia. Las paredes, antes grises y tristes, ahora exhibían un colorido mural pintado por los propios jóvenes del centro, retratando sus esperanzas y sueños. «¿Quién lo diría?», comentó la líder comunitaria, abrazando a Lucía. «¿Recuerdas cuando me oponía a todo esto? Ahora no puedo imaginar nuestro barrio sin este lugar». Alejandro encontró a Lucía sentada en la escalinata principal, perdida en sus pensamientos. Se sentó a su lado, como lo habían hecho tantas veces durante la construcción del centro. «¿Nerviosa por mañanas?», preguntó él gentilmente. «Un poco», admitió ella. «Es que todo esto parece un sueño. A veces tengo miedo de despertar y descubrir que nada de esto es real». Alejandro sonrió, tomando su mano. «¿Sabes lo que Mariana siempre decía? Que los mejores sueños son los que construimos juntos, con los ojos bien abiertos». En ese momento, fueron interrumpidos por Víctor Alvarado, que llegaba para una última inspección antes de la inauguración. Su semblante había cambiado completamente desde su primera visita al centro. «Vine a traer una sorpresa», anunció, entregando un sobre a Lucía. «Es el contrato de colaboración con todas las empresas del barrio. Todos acordaron ofrecer prácticas y oportunidades de trabajo para nuestros jóvenes». Lucía abrió el sobre con manos temblorosas. Era más que un documento. Era la prueba de que la comunidad había finalmente abrazado el proyecto por completo. Mientras la noche avanzaba, más personas llegaban al centro, trayendo pequeñas contribuciones para la fiesta del día siguiente. Doña Lupita apareció con sus famosos tamales, mientras un grupo de adolescentes ensayaba una presentación de baile en el patio. En un momento de pausa, Lucía subió hasta la terraza, su lugar favorito en todo el centro. Desde allí podía ver la ciudad entera, sus luces brillando como estrellas terrestres. Alejandro la encontró allí, contemplando la vista. «Estaba pensando», comenzó ella, «en cómo un pequeño gesto puede cambiarlo todo. Si no hubiera corrido tras de ti aquel día, si yo no hubiera estado lo suficientemente distraído como para casi ser atropellado», completó él riendo. «La vida es graciosa, ¿no? A veces necesitamos perdernos completamente para encontrar nuestro verdadero camino». Alejandro asintió pensativo. «Lucía, hay algo que he querido decirte, algo importante». Antes de que pudiera continuar, fueron interrumpidos por Ricardo, que llegaba sin aliento. «Tienen que ver esto». En el patio una multitud se reunía espontáneamente. Vecinos del barrio, alumnos, voluntarios, todos traían velas encendidas, creando un espectáculo de luz en el centro.
Es una vigilia, explicó doña Carmen emocionada, para agradecer por todo lo que este lugar representa. Lucía observaba la escena maravillada. Cada vela representaba una vida tocada, una historia transformada. Javier estaba allí junto a sus alumnos. Víctor Alvarado conversaba animadamente con un grupo de jóvenes aprendices. El diputado Garza, que había intentado comprar el proyecto, observaba desde lejos, finalmente entendiendo que algunas cosas no tienen precio. Mañana, dijo Alejandro abrazando a Lucía paternalmente, comenzamos un nuevo capítulo, pero hoy simplemente apreciemos este momento. La noche continuó serena, arrullada por conversaciones suaves y risas contenidas. En el cielo, la luna llena bañaba la ciudad con su luz plateada, como si bendijera ese momento único. Lucía sabía que, independientemente de lo que sucediera en la inauguración, algo extraordinario ya se había logrado. La certeza de que, cuando las personas se unen por una causa mayor que ellas mismas, ocurren milagros. El día de la inauguración amaneció con un cielo excepcionalmente azul sobre la Ciudad de México. Los primeros rayos de sol encontraron a Lucía ya despierta, contemplando el centro comunitario desde la misma acera donde, meses antes, había sido solo una niña hambrienta y desesperanzada. El lugar era irreconocible. Banderines de colores decoraban la fachada y el aroma del desayuno preparado por Javier y su equipo se esparcía por el aire. Poco a poco, la gente comenzaba a llegar, familias enteras, empresarios locales, periodistas, autoridades. ¿Estás lista?, preguntó Alejandro acercándose silenciosamente. Lucía respiró profundo, ajustando el vestido nuevo, un regalo de doña Carmen. Sabes, pasé tanto tiempo preparándome para este momento, pero ahora me doy cuenta de que nada podría haberme preparado realmente para esto. La ceremonia de inauguración fue mucho más allá de un evento formal. Era una celebración de la transformación, no solo del espacio físico, sino de toda una comunidad. Las presentaciones se sucedían, el coro de niños cantando, los jóvenes del taller de teatro presentando una obra sobre sueños, los alumnos de Javier sirviendo sus creaciones culinarias. Durante su discurso, Alejandro sorprendió a todos con un anuncio especial. Hoy no inauguramos solo un centro comunitario, declaró con la voz entrecortada por la emoción. Inauguramos una nueva forma de pensar y actuar en nuestra ciudad. Y nada de esto sería posible sin una persona extraordinaria, que me enseñó que a veces necesitamos perderlo todo para encontrar nuestro verdadero propósito. Hizo una pausa, mirando directamente a Lucía. Por eso, tengo el orgullo de anunciar que, a partir de hoy, este será oficialmente el Instituto Lucía Méndez. Un murmullo de sorpresa recorrió el auditorio, seguido por una explosión de aplausos. Lucía, completamente tomada por sorpresa, sintió que las lágrimas corrían libremente por su rostro. «¿Pero cómo?», susurró cuando Alejandro se acercó. «Anoche, cuando fuimos interrumpidos en la terraza, era esto lo que quería decirte», explicó él sonriendo. «Lucía, me devolviste algo que había perdido hace mucho tiempo, la capacidad de amar, de preocuparme, de hacer la diferencia. Déjame retribuir no solo dándote mi apellido, sino haciendo oficial lo que nuestros corazones ya saben, que somos una familia». La celebración continuó a lo largo del día, con momentos memorables que quedarían para siempre en la memoria de todos. Javier reveló que sus alumnos más avanzados serían contratados como instructores auxiliares en el centro. Víctor Alvarado anunció la expansión del programa de prácticas a otras empresas de la región. Al final de la tarde, cuando la mayoría de los invitados ya se habían ido, Lucía encontró un momento de quietud en el jardín del centro. El lugar que antes era solo un terreno abandonado, ahora exhibía flores coloridas y una pequeña huerta comunitaria. Doña Lupita, la antigua empleada de Víctor que ahora coordinaba las actividades para la tercera edad, se acercó con un álbum de fotografías. «Mira», dijo, mostrando las imágenes. «Comenzamos a registrar nuestra historia desde el primer día. Las fotos contaban una historia de transformación, el antes y después del edificio, los rostros sonrientes de los primeros alumnos, las noches de estudio en la biblioteca,
las clases de cocina de Javier, las presentaciones culturales. Cada imagen era un testimonio del poder de la esperanza y la perseverancia. Alejandro encontró a Lucía aún hojeando el álbum, perdida en recuerdos. «¿Pensando en cómo empezó todo?», preguntó él sentándose a su lado. «Pensando en cómo todo continúa», respondió ella sonriendo. «Cada persona que pasa por esa puerta trae una historia, un sueño, una posibilidad de transformación». El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con tonos de rosa y naranja. En el patio, algunos jóvenes aún permanecían, tocando guitarra y cantando. Javier salía de la cocina con una última hornada de pan dulce, llenando el aire con su aroma acogedor. «¿Sabes qué es lo que más me emociona?», dijo Lucía observando la escena. «Ver que este lugar ya no depende más de nosotros. Ha cobrado vida propia, a través de las personas que lo hacen realidad todos los días». Alejandro asintió, comprendiendo profundamente lo que ella quería decir. El centro, ahora Instituto Lucía Méndez, se había convertido en mucho más que un proyecto social. Era un testimonio vivo de que, cuando damos a las personas la oportunidad de ser su mejor versión, nos sorprenden con su capacidad de transformar no solo sus propias vidas, sino también las vidas a su alrededor. La noche caía suavemente sobre la Ciudad de México y las primeras estrellas comenzaban a puntear el cielo. En el instituto, las luces se encendían una a una como faros de esperanza en la oscuridad. Lucía Méndez, ya no una niña de la calle, sino una joven mujer que había encontrado su propósito, sabía que este no era un final, sino solo el comienzo de una nueva historia. Una historia que continuaría escribiéndose día tras día, por cada persona que cruzara esas puertas en busca de una segunda oportunidad. 6 meses después de la inauguración del Instituto Lucía Méndez, la transformación del barrio era visible. Lo que antes era solo un sueño, se había convertido en una realidad palpitante, que sobrepasaba las paredes del centro comunitario y se extendía por toda la zona. En una mañana de primavera, Lucía caminaba por la plaza donde todo había comenzado, observando los cambios. La casa, el restaurante de Javier Durán, ahora mantenía una mesa comunitaria donde personas en situación de vulnerabilidad podían hacer comidas dignas. El propio Javier se había convertido en un ejemplo de transformación, inspirando a otros establecimientos a adoptar prácticas similares. «Lucía», llamó una voz familiar. Era Pedro, uno de los primeros alumnos del curso de gastronomía, ahora chef asistente en la casa. «Tengo una noticia increíble que contarte». El joven acababa de ser seleccionado para un intercambio gastronómico en España, una oportunidad que Javier había conseguido a través de sus contactos. Sus ojos brillaban al contar sobre los planes de traer nuevas técnicas y conocimientos para enseñar en el instituto cuando regresara. En el centro, las actividades se multiplicaban. La biblioteca, que había comenzado con algunas decenas de libros donados, ahora era un espacio vibrante de conocimiento y cultura. Doña Carmen coordinaba un club de lectura que reunía a vecinos de todas las edades, demostrando que nunca era tarde para desarrollar el amor por la literatura. Víctor Alvarado, el antiguo antagonista, se había convertido en uno de los mayores entusiastas del proyecto. Su programa de prácticas ya había empleado a más de 50 jóvenes, y él personalmente mentoreaba a algunos de ellos, compartiendo su experiencia como emprendedor. «Sabes, Lucía», comentó durante una visita al centro, «me di cuenta de que construir centros comerciales es bueno para los negocios, pero construir puentes entre las personas es bueno para el alma». Alejandro, por su parte, había encontrado un nuevo propósito de vida. Además de dirigir su empresa con una visión más humanizada, dedicaba gran parte de su tiempo a mentorear a otros empresarios interesados en desarrollar proyectos sociales similares en diferentes regiones de la ciudad. La historia del instituto había inspirado iniciativas similares en otros barrios. Periodistas frecuentemente visitaban el lugar, haciendo reportajes sobre el impacto del proyecto en la comunidad. El modelo de gestión participativa, donde las decisiones se tomaban en conjunto con la comunidad, estaba siendo estudiado y replicado en otras iniciativas sociales. Una de las historias más conmovedoras era la de doña Lupita, que además de coordinar las actividades para ancianos,
había iniciado un proyecto de narración de cuentos que unía a diferentes generaciones. Los niños del barrio se sentaban encantados para escuchar a los mayores compartir sus memorias y experiencias. «Es como si estuviéramos tejiendo una gran colcha de retazos», explicaba ella, «donde cada historia, cada recuerdo, cada sueño se convierte en parte de algo más grande». El impacto del instituto iba más allá de los números. Era visible en las sonrisas de los niños que ahora tenían un lugar seguro para jugar y aprender, en los jóvenes que encontraban oportunidades de desarrollo, en los ancianos que redescubrían su valor y propósito. Javier, en una de sus reflexiones durante una clase de cocina, resumió el sentimiento general. El verdadero milagro no fue la transformación del espacio físico, sino la transformación que ocurrió dentro de cada uno de nosotros. Lucía, observando todo esto, comprendía que el verdadero éxito del instituto no estaba solo en los programas y actividades, sino en el cambio de mentalidad que había provocado. Las personas comenzaban a entender que la transformación social no era solo responsabilidad del gobierno o de las grandes instituciones, sino algo que comenzaba con pequeños gestos de cada individuo. El sol se ponía sobre la Ciudad de México y las luces del instituto se encendían como siempre. Pero ahora no brillaban solas. Por todo el barrio, otras luces se encendían, en las casas, en los comercios, en los corazones de las personas. Era como si la esperanza, plantada en aquel primer encuentro en la plaza, hubiera echado raíces y comenzado a florecer en lugares inesperados. Un año después del inicio de todo, el Instituto Lucía Méndez se preparaba para una celebración especial. No sería solo una fiesta de aniversario, sino un momento de reflexión sobre todas las vidas que habían sido tocadas y transformadas a lo largo de ese periodo. En la mañana del evento, Lucía encontró a Alejandro en la misma banca de la plaza, donde él casi había sido atropellado. El lugar ahora estaba diferente, más verde, más vivo, con niños jugando y personas conversando animadamente. «Parece que fue ayer», comentó ella sentándose al lado de su padre adoptivo. «Y al mismo tiempo, parece toda una vida», respondió Alejandro sonriendo. «Cada vida transformada aquí tiene un poco de tu valentía, ¿sabes?». La celebración reunió historias inspiradoras, como la de Ana, una joven que, al igual que Lucía, vivía en las calles y ahora coordinaba un programa de acogida para adolescentes en situación de vulnerabilidad. O la historia de don José, un anciano que descubrió su talento para la pintura en los talleres de arte y ahora exponía sus cuadros en una galería local. Javier había transformado su cocina experimental en una verdadera escuela de gastronomía social, formando decenas de jóvenes chefs que ya comenzaban a abrir sus propios negocios. Su programa «De la calle a la cocina» se había convertido en referencia nacional en inclusión social a través de la gastronomía. Víctor Alvarado sorprendió a todos anunciando la creación de un fondo de inversión social inspirado en el modelo del instituto. «Aprendí que el verdadero legado no está en lo que construimos de concreto, sino en las vidas que ayudamos a reconstruir», declaró, emocionado. Durante la celebración, un momento especial conmovió a todos. Lucía presentó un documental que registraba la jornada del instituto, desde los primeros días hasta el presente. Las imágenes mostraban no solo la transformación física del espacio, sino principalmente el cambio en la mirada de las personas. «Aquel día en la plaza», narraba ella en el video, «no solo salvé la vida de Alejandro, salvé mi propia vida y descubrí que todos tenemos el poder de salvarnos unos a otros, aunque sea solo creyendo que el cambio es posible». El documental revelaba también historias menos conocidas. El grupo de madres que creó una cooperativa de costura en la parte trasera del instituto, los adolescentes que formaron una banda y ahora hacían presentaciones por la ciudad, los pequeños comerciantes que se unieron para crear una red de apoyo mutuo. Doña Carmen, ahora una de las principales líderes del Consejo Comunitario, resumió el sentimiento general. «El instituto nos enseñó que la transformación social no se trata de grandes gestos heroicos, sino de pequeños actos diarios de valentía y compasión». La noche culminó con una sorpresa preparada por los alumnos del instituto. Habían organizado una exposición fotográfica titulada
Retratos de la Esperanza, donde cada imagen contaba una historia de superación y renovación. Alejandro, emocionado, abrazó a Lucía mientras observaban las fotografías. ¿Sabes qué diría Mariana si estuviera aquí?, preguntó suavemente. ¿Qué? Que a veces los ángeles aparecen en los momentos más inesperados, vestidos de la forma más simple, para recordarnos lo que realmente importa en la vida. Lucía sonrió recordando su propio viaje, de la niña asustada que dormía en las calles a la joven mujer que ahora inspiraba a otros a creer en sí mismos. Cada historia expuesta en esas paredes era un testimonio de que la verdadera transformación comienza cuando alguien extiende la mano para ayudar. El instituto se había convertido en más que un centro comunitario. Era un faro de esperanza, un recordatorio constante de que nunca es tarde para volver a empezar, de que todos merecen una segunda oportunidad y de que el amor, cuando se comparte, tiene el poder de transformar realidades enteras. Mientras la fiesta continuaba, Lucía subió a la terraza, su lugar favorito en todo el instituto. Desde allí podía ver la ciudad entera, sus luces brillando en la noche, pero ahora esas luces ya no parecían distantes o inalcanzables. Eran un recordatorio de que cada persona lleva dentro de sí una luz capaz de iluminar el camino de otros. El ciclo estaba completo. La niña que un día necesitó ayuda, ahora era la mujer que extendía la mano a otros. El empresario que había perdido su propósito había encontrado un nuevo significado para su vida, y una comunidad entera había aprendido que, cuando las personas se unen por una causa mayor que ellas mismas, no hay límite para el bien que pueden hacer.